Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Eury Cabral, adelante. Gracias, Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad, Señor, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día y por siempre. Gracias, Señor, por ser mi esperanza y siempre darnos cosas buenas. Miren, sobre todo en estos tiempos, la gente ha perdido un poco la esperanza. No se puede perder la esperanza tiene un nombre que es Jesús. A propósito de esperanza en sentido de las sociedades y de la economía, ya doña Consuelo decía algo, el presidente Fernández escribió un artículo sobre eso, y la preocupación, la discusión que está habiendo casi en todos los círculos económicos de República Dominicana y del mundo, es un proceso de crecimiento, muchos dirán, lógico y natural. Si tú cerraste la economía en un año totalmente, la lógica elemental es que tú vas a tener un crecimiento. Eso es elemental. El nivel depende de cómo se manejen las variables, lógicamente, pero la otra grave preocupación es los niveles de inflación. Porque la inflación es el peor impuesto, sobre todo para los sectores más pobres, es el peor impuesto de todos, y eso, lógicamente, provoca muchas situaciones muy difíciles, complicadas, que complican a los gobiernos su nivel de acción de las medidas que hacen para enfrentar lo que es las consecuencias post-COVID, que yo siempre he dicho, económicamente van a ser tal vez más difíciles y duras que las mismas sanitarias, porque en el caso de República Dominicana, los 4,000 y pico de muertos por las situaciones propiamente médicas, si no hay una política social clara y definida, podría afectar a una población mucho mayor y provocar no solamente a 4,000 muertos, sino muchas situaciones peores en términos del mantenimiento de la familia. Por eso, esta preocupación. En el caso de República Dominicana, aunque se habla, y el Banco Central ha estado hablando de que tendremos por encima de un 10% de crecimiento del Producto Bruto Interno, y es lógico, es elemental que estará por encima de un 8, de un 9 o de un 10, la preocupación es que por primera vez en casi 2 décadas, la inflación va a pasar del 5%. Se estima que estará también entre un 8 y un 10%. Esa es la estimación, por lo menos, de los organismos internacionales. Siempre los organismos internacionales son incluso más conservadores en el crecimiento, porque el fondo dice, y el Banco Mundial, que la República Dominicana crecerá alrededor de un 8. Las autoridades del Banco Central dicen que alrededor de un 10, y que la inflación estará alrededor de un 7, un 8, y lógicamente las autoridades hablan de eso, pero los organismos internacionales, que siempre están un poco más bajitos, podía prever que llegara también a un 10% la inflación, parecido al crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es la situación de esto? La preocupación grave de este proceso inflacionario es que para los sectores que han sido duramente golpeados por la crisis, sectores informales y sectores formales que fueron los más duros, sobre todo las pymes, un proceso inflacionario genera una ola que es muy difícil de enfrentar independientemente de los niveles que el gobierno pueda desarrollar en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno en términos globales. Porque siempre uno lo ve, una economía sana, una economía con fortaleza, tiene que saber manejar todas las variables. Las variables del crecimiento, las variables de la inflación, las variables de la tasa de cambio, las variables de los intereses, y tratar de manejarlas todas de manera controlada. Entonces, el gran reto para la economía dominicana es la proyección de un crecimiento de la inflación que no se había tenido hace alrededor de 2 décadas. Es decir, los niveles de inflación hasta la llegada del COVID fue de alrededor, no llegaba a un 5% nunca, alrededor de un 3, un 4% es el promedio histórico de los niveles de inflación. Ahora lo tendremos prácticamente duplicados y un poco más, dependiendo de cómo pueda terminar este año. Hay documentos, análisis de economistas que establecen que la inflación podría ser entre un 8 a un 11% en la República Dominicana. Esa no es solo preocupación de la República Dominicana, porque hay elementos internacionales que juegan en eso. No es solamente la poca capacidad de inversión del gobierno, no es algunos elementos que el gobierno no ha sabido manejar de manera interna en República Dominicana, sino también, y hay que ser honesto en eso, hay aspectos internacionales que afectan no solo a República Dominicana, sino al mundo. La subida de los commodities, la subida del transporte. Es cierto que ahora transportar mercancía, no solamente porque se ha duplicado su precio, sino porque hay una presión más grande que todo el mundo
quiere tomar para transportar, por ejemplo, de China, donde se producen la mayor cantidad de cosas, la gente está pagando más para tener preferencia y tener más rápido los productos. Caso específico, ¿verdad?, de las Navidades. Entonces hay un doble incremento, no solamente por la escasez que había, sino ahora por la necesidad que tiene la gente de tener, los países, los proveedores, los empresarios del mundo, de tener prioridad para tener la primera mercancía y poder llevarla a los puertos donde van a ser entregadas para su venta. Es decir, todo esto provoca un clima difícil, complicado. Las metas de inflación prácticamente ningún país la va a poder cumplir, sino que todas se van a disparar. Y en el caso de República Dominicana está el reto de cómo lo maneja el gobierno en función de la realidad que está viviendo. El otro elemento que es un gran reto para el gobierno, y lo plantea muy inteligentemente hoy el economista Juan Ariel Jiménez, brillante economista, un hombre sumamente preparado, el actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de Economía del gobierno del presidente Medina, y él plantea un elemento que es sumamente importante ante un discurso del gobierno que ha sido un error desde el punto de vista económico. El gobierno ha estado planteando que ha estado ahorrando este año, pero el discurso del ahorro lo que muestra realmente es una incapacidad de inversión pública. Eso dice Juan Ariel y lo demuestra. Dice que en el presupuesto del 2021 se establecían 130.000 millones para gastos de capital, pero hasta ahora solamente se han invertido 55.000 millones. Es decir, de cada 10 pesos que debía invertir el gobierno, ha invertido escasamente 4 en lo que va de año, y lógicamente ya no podrá hacer mucho. Y eso lo ha estado exhibiendo como supuestamente un ahorro. No, eso es una ineficacia en el gasto de capital, que es uno de los que más debe generar empleo, y una serie de elementos importantes para la economía. Lo califica eso como un error. Yo comparto ese planteamiento. Y lógicamente eso es un reto también para el gobierno, porque un gobierno con incapacidad de inversión en términos de capital, de gastos de capital, lo que hace entonces es que se le pone la otra cara. Hay un enorme gasto en términos corrientes. Si usted no invierte en capital, y el gobierno tiene que seguir funcionando, porque el gobierno no puede pararse. Entonces la inversión en gasto corriente, es decir, en ese gasto que se va y no deja ningún nivel ni de ingresos, ni de empleo, ni de beneficio de ninguna naturaleza para ningún sector, lo que hace es incrementarse. Dice Juan Ariel que en enero-octubre del 2021 el gasto corriente no relacionado al COVID, estamos sacando el COVID, que es una emergencia, y eso uno lo justifica, pero no relacionado al COVID, fue de 577.000 millones de pesos. Y en enero-octubre del 2020 fue de 540.000 millones de pesos. Es decir, los niveles de gasto corriente en vez de disminuirse, se han incrementado. Y los que debieron haberse incrementado fueron los gastos de capital. Entonces el gobierno no tiene un discurso nos quieren envolver con eso, de que tiene ahorro, y al final de cuentas es un gran engaño lo que está haciendo el gobierno con ese discurso. Yo digo que al presidente Luis Abinader, que es economista, porque el presidente Luis Abinader es economista, parece que su equipo de asesoría económica lo pone a decir cosas que yo supongo que cuando él la evalúa con tranquilidad se da cuenta que lo están poniendo a hacer discursos que no tienen realmente sustento. Ya son varios momentos donde se han planteado discursos del presidente Luis Abinader que no tienen ese sustento, porque a final de cuentas lo que está planteando como un éxito, lo que es a final de cuentas es un fracaso y una muestra de incapacidad de abordar por lo menos eso. Es decir, estos dos grandes retos tiene el gobierno de cara a el año 2022. Primero, la inflación, cómo manejar esto que es el peor impuesto que se le puede poner, sobre todo a los sectores de menos ingresos y a los sectores de clase media. Y segundo, cómo manejar una política efectiva, rápida, de inversión de capital. Porque recuérdense que el gran reto del gobierno para el 2021, ese dinero que no pudieron invertir hoy, no lo pueden usar el año que viene. Se lo decía aquí el director de presupuesto. O sea, tiene que desarrollar una dinámica extraordinaria para que no le pase lo mismo que este año, donde prácticamente no ha podido invertir en términos de capital ninguno o una cantidad significativa. Así que ojalá que el gobierno, ojalá que el equipo económico pueda reorientar esta forma en que se ha estado manejando, y el presidente Luis Abinader tome el control, realmente, tome el control de las acciones en términos de inversión y del discurso, para que no sigan engañando a la población
porque a final de cuentas el gobierno no está ahorrando. El gobierno está engañando a la población con eso y a final de cuentas lo que está mostrando es una ineficacia en la ejecución de un dinero que tiene ahí y no puede ejecutar. ¿Y por qué el gobierno no está gastando? Nadie sabe por qué, no dan explicación. Muchos dicen porque si tú tienes el dinero ahí y tienes una agenda, bueno, pero no creo que sea engañando. Bueno, engañando yo digo en términos de discurso, porque dice que está ahorrando. José, no están ahorrando. Eso no es ahorro, es incapacidad de invertir. Ahora, eso es interesante. Por eso dice Juan Ariel. Seguro los grandes requisitos que plantea la ley de compra y contratación. Bueno, pero el problema es que puedan convertirse en un obstáculo. Pero ellos tienen cuando ellos quieren cambiar una ley, ellos tienen el Congreso. Si ese fuera, estuvieran haciendo aprestos para eso, pero no lo están haciendo. Pero recuerda que esa ley es gringa, esa ley es gringa, esa ley no es dominicana. Sí, pero el problema es cuando... No, la ley de compra no es dominicana, no. El problema es que si la ley de compra es gringa. Para el año que viene tienen la misma situación. Claro. Y no hay aprestos para modificar esa ley hay que pedirle permiso al embajador. Bueno, en diciembre se está acelerando la ejecución. Él le está dando todo a los gringos que le pide ese favor, entonces, porque es verdad que... Esa ley está amarrada con el Tratado de Libre Comercio. Pues entonces el gobierno lamentablemente tendrá el año que viene un panorama parecido al de ahora. Yo creo que con una alta inflación y con una poca inversión. Oigan bien, con una alta inflación y con una poca inversión pública, aquí puede haber una situación social difícil. ¿Tú crees que no es sano bajar el déficit fiscal? El déficit fiscal sí, pero no diciendo que tú estás ahorrando cuando no estás ahorrando. O sea, bajar el déficit es correcto. Eso es una de las metas. Pero te voy a decir una cosa, ¿tú sabes lo que pasó en 1929? Tú no puedes bajar el déficit. Es mejor que haya un crecimiento de la economía y un alto déficit y una baja inflación y no al revés. ¿Qué pasó en 1929? Que es un ejemplo que pone precisamente Juan Ariel. Juan Ariel dice que el presidente norteamericano Herbert Hoover en 1929, cuando vio la crisis, o sea, en medio de la crisis lo que hizo, que quiso frenar. Claro. Y viste lo que le pasó a la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Esa experiencia la aprendimos en aquel momento. Entonces, pero de alguna manera hay que política ahora y todo lo contrario. Ahora diciembre va a ser un mes de alta inversión. No, y enero más todavía. Oye, esperamos que sí. Por ejemplo, yo estaba en el fin de semana, yo estaba en una actividad de mi iglesia en el interior, en Punta Cana. Y nos decían los ejecutivos del hotel donde estábamos que esta temporada alta de turismo se prevé como la mejor de todos los tiempos. Sí. Va a haber una afluencia de turistas extraordinaria. Me gustó el anuncio de la carretera de Enriquillo, porque esa carretera hace muchos años que hasta los puentes se le fueron. Y anunciaron este fin de semana. Lo que uno desea es que reparar la carretera buena. Lo que uno desea eso es fundamental para el problema principal aquí va a ser el tema de los precios internacionales que van a seguir presionando. Sí, claro, y los temas de los fletes siguen presionando a la inflación en el mundo entero. En el mundo. Sí, lo que uno desea es que el año que viene el panorama de este año en términos de inversión es el tema de la época, del momento, la inflación. Sí, concluye diciendo esto, doña Consuelo. Sí. El reto del gobierno y lo que uno quiere es que el año que viene no haya la misma situación. Es decir, una baja inversión y un alto nivel de inflación, porque eso es peligroso para la estabilidad económica y política de la República Dominicana. Ojalá el gobierno tome cartas en ese asunto. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM. Una estación RCC Miria.